Mi nombre es Ana María Ochoa Arias, estudiante del séptimo semestre de microbiología de la Universidad Popular del Cesar. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Estos gases son atraídos hacia esta por la fuerza de gravedad. Ellos protegen de la radiación solar ultravioleta, controlan la temperatura y evitan el ingreso de meteoritos. Es difícil determinar exactamente su espesor, puesto que los gases que la componen se van haciendo menos densos con la altura, hasta prácticamente desaparecer a unos pocos cientos de kilómetros de la superficie. La meteorología es la ciencia del estudio de la atmósfera, de su comportamiento en el tiempo y de los fenómenos atmosféricos. Por otra parte, la atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra, ya que esta es como la manta de la Tierra. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería de 22 grados centígrados bajo cero. La meteorología estudia también la estructura y composición de la atmósfera, la transferencia de calor, las ondas acústicas, la formación de nubes, la electricidad atmosférica y la contaminación atmosférica. No se puede decir que todas las atmósferas son iguales, ya que encontramos unas más profundas que otras, como la de Saturno, que tiene 30.000 kilómetros desde la base del planeta hasta la última capa, o la de la Tierra, que es 3 veces más pequeña con 10.000 kilómetros de profundidad. ¿Cómo se creó la atmósfera? La atmósfera terrestre se creó hace aproximadamente entre 4.500 millones de años en un proceso que puede dividirse en 4 etapas. Se puede decir que esta se formó por la extracción de gases que sufrió el planeta durante su proceso de enfriamiento. Desde las primeras etapas de su formación, al bajar la temperatura, muchas sustancias que estaban gaseosas pasaron a líquido o sólido. A esto hay que añadirle las grandes cantidades de gases y polvos emitidos por los volcanes y los cambios a lo largo del tiempo por los seres vivos que aportaron oxígeno y nitrógeno a la atmósfera, disminuyendo la concentración de dióxido de carbono, y también los cambios actuales provocados por la humanidad que aumentan el dióxido de carbono mediante la quema de combustibles fósiles y la deforestación. El nitrógeno ocupa el 78.084% de volumen del aire, mientras que el oxígeno ocupa el 20.94%. El nitrógeno y el oxígeno representan casi el 99% de la composición de la atmósfera. El resto del total, que es casi un 1%, está constituida por una serie de gases, el más importante de los cuales cuantitativamente es el argón, y en proporciones mucho más pequeñas encontramos algunos otros gases como el neón, el criptón y el helio. También hay pequeñas proporciones de hidrógeno y óxido de nitroso. Además, están presentes otros componentes en proporciones menores como vapor de agua y dióxido de carbono. Los demás componentes restantes son los que aparecen en cantidades muy pequeñas, medidos en partes por millón. Según su estructura térmica vertical, la atmósfera se divide en 5 capas: exósfera, ionosfera, mesósfera, estratosfera y troposfera. La exósfera, junto a las otras capas, protegen y regulan la vida terrestre. La ionosfera es una extensión de la termósfera entre los 90 y 1100 kilómetros de altura, donde existen capas formadas por átomos cargados eléctricamente llamados iones. Al ser una capa conductora de electricidad, es la que posibilita las transmisiones de radio y televisión por su propiedad de reflejar las ondas. Por encima de la estratosfera, la temperatura disminuye con la altura, definiendo la capa denominada mesósfera, la cual culmina a unos 80 kilómetros de altitud, donde la temperatura es del orden de menos 90 grados centígrados mesopausa. La estratosfera se encuentra por encima de la troposfera y se extiende hasta unos 45 kilómetros. En ella la temperatura aumenta con la altura hasta un valor cercano a 0 grados centígrados en su límite superior, denominado estratopausa. La concentración de masa atmosférica en los niveles superiores de la estratosfera y en las capas por encima de ella es tan baja que el significado de la temperatura no es el mismo que tiene a nivel de la superficie del planeta. La troposfera es la capa más cercana a la superficie, que se extiende hasta unos 12 kilómetros sobre ella, unos 19 kilómetros en el ecuador y unos 9 kilómetros sobre los polos. La temperatura disminuye a una tasa promedio de 6.5 grados centígrados por kilómetro. En esta capa, que concentra un 80% de toda la masa de la atmósfera, ocurren los fenómenos meteorológicos más relevantes. En el límite superior de la troposfera, denominado tropopausa, donde la temperatura deja de disminuir, la temperatura es cercana a menos 55 grados centígrados. La atmósfera tiene muchas importancias, en especial en la vida de los seres vivos, ya que es la base de la vida en la Tierra, debido a que el oxígeno presente en la atmósfera es necesario para el mantenimiento de las funciones celulares, tanto en animales como en plantas, y para estas el dióxido de carbono es imprescindible para llevar a cabo la fotosíntesis.
La atmósfera regula el clima y la temperatura, evita que durante la noche se pierda demasiado calor y también que a lo largo del día los rayos solares abracen directamente a la superficie terrestre. De no existir la atmósfera, la temperatura en la Tierra experimentaría cambios muy abruptos. La atmósfera hace posible la transmisión del sonido, pues es una onda mecánica longitudinal que requiere de un medio material para propagarse. Las ondas sonoras hacen vibrar las moléculas del aire y esta vibración llega hasta el tímpano, viaja hacia el cerebro gracias al nervio auditivo. El aire está compuesto por una mezcla de gases, de los cuales el nitrógeno, el oxígeno y el argón son los más predominantes respectivamente. Igualmente presenta un porcentaje del 0.035% de dióxido de carbono y vapor de agua en un 0.40% aproximadamente. Otros elementos presentes en el aire, aunque minoritariamente, son el neón, el helio, el metano, el criptón, el hidrógeno y el amoníaco. El aire varía de acuerdo a su ubicación en las 4 capas de la atmósfera: troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. El aire no tiene volumen propio, ya que se trata de un gas y es incapaz de existir en el vacío. Además, es un buen conductor del calor. La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Vienen de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reduciendo la visibilidad o produciendo olores desagradables. La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o planetario, cuando las características del contaminante se ve afectado el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. Las fuentes de la contaminación atmosférica se pueden dividir en dos: natural y antrópica. La natural comprende la actividad biológica de la biosfera y geológica de la Tierra, como erupciones volcánicas. Antrópica se originan como consecuencias de la actividad humana, como extracciones mineras, deforestaciones y quemas de combustibles, entre otras. Las fuentes de la contaminación atmosférica se puede dividir por su forma física en gases y aerosoles, y por su origen en primarios y secundarios. Los primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre. Secundarios. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Los 6 contaminantes del aire más comunes son la contaminación por partículas o materia particulada, el ozono a nivel del suelo, el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y el plomo. Los contaminantes del interior, la mayoría se producen en el exterior y se liberan en el interior por actividades como limpiar, quemar combustibles para cocinar o producir calor. Los contaminantes del aire interior que más preocupan son el monóxido de carbono, el formaldehído y el benceno. Uno de los mayores problemas del aire al interior es la carga de partículas biológicas como hongos, bacterias, esporas, toxinas, virus y entre otras. Los bioaerosoles o partículas biológicas en suspensión usan el aire como medio de transporte y dispersión. Dichas partículas llegan a las personas que respiran un promedio de 14 metros cúbicos de aire por día, incrementando el interés por la evaluación de la calidad microbiológica del aire al interior de las edificaciones. Los microorganismos, además de contribuir al deterioro de infraestructura y materiales, son agentes etiológicos, productores de toxinas y sustancias volátiles que en ocasiones causan enfermedades respiratorias, sistémicas y alérgicas. Elementos como alimentos, plantas, flores, polvo, textiles, cortinas, alfombras, mobiliario en mal estado, sobre todo de madera, promueven la contaminación biológica del aire. La humedad al interior, ya sea en el aire o en paredes y techos. Esta humedad en el aire, en paredes y techos, es un factor que promueve la germinación de esporas y el albergue de hongos como Penicillium y Aspergillus.